amados hermanos. Este tema, wow, para mí es un tema que pues me ha ido el Señor hablando, ¿verdad? Acerca de la cautividad o de la libertad. Eh, quiero confesarles, hermanos, que durante algún tiempo yo empecé a bajar un poquito el ánimo espiritualmente hablando, sobre todo en la cuestión de evangelismo. Decía yo, mientras más conozco acerca del Evangelio, más difícil veo la salvación, ¿no? Porque ¿cómo hablarle a una persona inconversa que le entregue su vida a Cristo? Que deje todo y le entregue su vida a Cristo. Pequeñito, gran problema. Y honestamente, con el corazón lleno de sinceridad, hermanos, se me hacía una labor prácticamente imposible, ¿no? Y que justificaba yo, bueno, por eso las iglesias están vacías, por eso las iglesias de la prosperidad están llenas, pero el verdadero evangelio reclama todo. Entonces, un pequeño gran problema. Y me sentía un poquito desanimado ante una batalla dada por perdida, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, hermanos, traigo este mensaje que a mí me ha llenado de nuevo, me ha llenado a mí de convicción, que más bien lo difícil es lo contrario. Lo imposible es que alguien no se entregue al Señor. Eso sí sería irracional, eso sí sería inconcebible. Y pues bueno, vamos a tratar de ver en la palabra del Señor por qué de este tema, ¿no? ¿Cautivo o libre? La elección es suya, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. Y pues vamos a tratar de profundizar. Nuestro versículo base es Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces, pues nosotros, antes de entrar en este tema, pues como una introducción, vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con la cautividad, qué es lo que pasa con la libertad cristiana. Quiero platicarles antes que nada que una empresa, el día de hoy una empresa que se ve a sí misma en bancarrota, está de moda contratar un CEO, un director ejecutivo. El dueño de la empresa, el presidente, toma medidas drásticas, ¿no? Y contrata a alguien externo que ha probado éxito en otras empresas, le paga todo el dinero que quiere y que puede para que venga a controlar a su empresa y a dirigirla. Hay varias experiencias, está muy de moda, ¿no? Microsoft, por ejemplo, Apple, son grandes empresas que tienen un CEO, alguien externo a la empresa que ha llegado a dirigir las decisiones. La primera vez que me entero de este sistema tiene que ver por ahí de los años 70, cuando Chrysler, una empresa americana de vehículos, empieza a estar en bancarrota, ¿no? Contratan a Lee Iacocca, que era el director general de Ford, ¿no? Y entonces llega como CEO y empieza a hacer cambios. Entonces vemos cómo en la vida real las empresas contratan a alguien que venga a salvarles, ¿no? Dejan todas sus decisiones corporativas en manos de esa persona. Son decisiones inteligentes y que salvan a la empresa con un costo altísimo. Quiero platicarles, por ejemplo, que Steve Jobs, el que fundó Apple, contrata a un CEO
Y limpiando la empresa le dice a Steve Jobs, tú eres el problema. Y lo corre. ¿Se imaginan para Steve Jobs cuando lo corren de su propia empresa qué le inició? Bueno, pues esto que pasa en el mundo real nos puede ayudar como cristianos a reflexionar, ¿no? A nosotros mismos con nuestra situación, que es mucho más significativa. Una empresa es algo temporal, solamente busca tener dinero, pero nosotros tenemos algo mucho más grande que eso, ¿no? Nuestra propia vida. ¿Qué será más importante para una persona, su vida o su empresa? Su vida, ¿no? Y su vida en la eternidad. Nosotros tenemos algo muchísimo más valioso que una empresa. Y pues el punto es ver que estamos en bancarrota. Quizás algunos jóvenes digan, no, pues yo hasta ahorita voy bien, ¿no? En su corta vida que tienen estudios y ya, ¿verdad? Y si van bien en la escuela, pues se sienten que ahí la llevan, ¿no? Pero ya los que estamos más grandes, no digo viejitos, nunca decimos viejitos, ¿verdad? Más grandes, podemos decir, no, pues yo tengo fracasos terribles en mi vida, ¿verdad? Entonces, nuestra situación, nuestra condición es aún más crítica, honestamente, que la de una empresa en crisis. Estamos perdidos en pecados, esclavizados al pecado. Estamos condenados a una muerte eterna, ¿no? Nuestra condición es mucho más grave. Y bueno, hoy en México es día de elecciones. El día de hoy el país está buscando a quién elegir para que en los próximos 6 años el país mejore, ¿no? Y bueno, cada quien toma su decisión. Pero bueno, así como ellos buscan desde el punto de vista racional entregar su empresa a otra persona porque ellos no supieron manejarla, como entregan las decisiones a una persona que viene de fuera, le invitan a que tome el control principal por encima del presidente. El que ejecuta la decisión es el director, el CEO, ¿no? Y le pagan todo el dinero. Esta persona que viene a salvar no lo hace gratis, cobra, ¿verdad? Y cobra muchísimo. Se vuelve accionista de la empresa y demás, toma el control de esa empresa. Bueno, pues con Cristo tenemos lo mismo, ¿no? El mismo Hijo de Dios que bajó al mundo para salvarnos gratuitamente. ¿Qué hay que pagarle a Él? ¿Cuánto se va a llevar Él de lo que nos salve, ¿no? ¿Cuánto? Absolutamente nada, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, hermanos, les invito a ver si una persona puede contratar, o una empresa, ya no una persona, una empresa contrata a un CEO para que dirija sus acciones y da todo. Nosotros que tenemos algo más valioso que una empresa, no podríamos entregarle al Hijo de Dios nuestra vida para que Él la dirija y la lleva a éxito. Hermanos, ¿es irracional pensar en eso? Es como decirle a un enfermo terminal de cáncer, sabes que ahí está el médico. El médico te puede salvar, pero tienes que seguir todas sus indicaciones médicas. ¿Se imaginan que este médico, este enfermo rechazara al médico? ¿Sería sensato hacerlo cuando él es el único que está capacitado para curarlo? Entonces, realmente desde el punto de vista racional, y nuestra fe es racional, hermanos, no tiene ningún sentido rechazar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primeramente, ahorita que hablamos de elecciones, déjenme decirles, hermanos, que escuché de gente que creía en alguien de la política, ¿no? Votaron por él políticamente. Y hoy públicamente dicen, me equivoqué. No vuelvo a votar por esta persona, ¿no? Entonces,
A nosotros nos engañaron también. Nuestra propia carne nos ha engañado. Nos ha vendido la idea de que en el pecado hay victoria, ¿no? Que es un éxito. Siempre el dinero, ¿a poco no? El dinero es como un referente de éxito. Las mujeres es un referente de éxito para el hombre, ¿no? Una mujer hermosa. La fama, la fortuna son referentes de éxito, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido lamentablemente engañados por estas filosofías del mundo. Y lo vemos, hay mucha gente que ha tenido dinero, fama, belleza y se suicida. Dice Proverbios 23:32 que el pecado realmente es como una serpiente, ¿no? En el principio nos halaga, pero después nos muerde, como esa serpiente, ¿no? Acuérdense cómo empieza, ¿verdad? Que dice, no veas la copa cuando rojea, ¿verdad? Sino verla después. Entonces, hablando de esto, realmente nosotros hemos sido esclavos. Hemos dedicado nuestro tiempo, nuestras energías como pecadores a las cosas del mundo. Dinero. Ya sea que estudiemos, que trabajemos, dinero, dinero, dinero. ¿Por qué estudio más? ¿Por qué hago una maestría, un doctorado? Porque quiero mejor dinero, ¿no? ¿Por qué me quedo a 2 turnos? Porque quiero más dinero. El dinero es el centro de nuestros esfuerzos. ¿Y para qué? Para poderme ir el fin de semana a divertirme, ¿no? Trabajo como negro para vivir como blanco. Entonces, realmente podemos ver cómo hemos sido esclavos de lo que hacemos. En lo que abunda nuestro tiempo, ahí está nuestro Señor, ¿no? Lo que dirige nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, ahí está nuestro Señor, ¿no? Juan 8:34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Pero hagamos un análisis, si afirmamos que nos han engañado, hagamos un análisis de lo que ofrece el pecado, de la realidad del pecado. Número uno, el pecado nos roba la paz interior. ¿Amén? Amén, amén, ¿no? Puede dar placeres momentáneos, pero no felicidad. ¿O sí? Puede dar placer fugaz, pero inmediatamente viene culpa, remordimiento, inquietud. ¿Amén, hermanos? El pecado no nos da, el pecado nos roba. ¿Qué nos roba? El gozo verdadero, el gozo de la comunión con nuestro Señor. Nos priva de la alegría verdadera, hermano. ¿Amén? Nos roba sobre todo, hermanos, lo terrible, la comunión con nuestro Señor, la comunión íntima con Dios. Una persona que peca de inmediato se separa, pierde la comunión con Dios. ¿Y qué viene? El vacío. Estamos con nuestro pecado y nosotros nada más. El Señor no cabe ahí. El Espíritu Santo ya no sentimos su presencia, ¿no? En cuanto pecamos, se mancha la comunión, se rompe la comunión. ¿Y qué hacemos? Pues acudir más al pecado para llenar ese vacío. El vacío que se siente de no tener la intimidad con el Señor nos empuja a pecar más, haciéndonos cada vez más esclavos del pecado, ¿no? Nos roba el pecado la pureza de nuestro corazón, mancha nuestro corazón, nuestra conciencia, ¿verdad? Corrompe como un cáncer nuestro interior. Nuestra alma, después del pecado, se ensucia. Viene tristeza, viene depresión, viene amargura, viene fracaso, viene decepción personal. Y eso nos empuja con más fuerza a los deseos carnales. ¿Amén, hermanos? El pecado nos roba la integridad y el autorrespeto. ¿Amén? Cuando nos vemos que no podemos con el pecado, perdemos el respeto a nosotros mismos.
empieza el cínico de nosotros mismos, empieza el que se burla del cristiano que somos. ¿Quién habla? ¿Quién nos señala? ¿Quién nos acusa? En nuestras mentes, ¿tú qué estás diciendo si tú no lo haces? Se pierde el respeto, empieza la burla para con uno mismo y para con las cosas de Dios. Así nos roba el pecado, ¿no? Traicionamos nuestros propios valores, traicionamos nuestros propios principios por el placer temporal. ¿Nos damos cuenta qué daño hace el pecado, hermano? El pecado nos hace cada vez más esclavos. El pecado no nos libera, es un grillete en nuestro interior. Es un grillete cada vez que nos promete beneficios y es solo un espejismo. Realmente termina dominando, termina controlando nuestra voluntad, nuestra vida, el pecado. ¿Amén? Amén. Sobre todo, hermanos, nos deja vacíos. Nos deja con un vacío, con una sensación de sinsentido en la vida. ¿Amén? Nos deja fracasados, nos deja derrotados. Como cristianos, ¿cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿Victoriosos? Fracasados, ¿no? Derrotados. Nos deja encadenados a ese fracaso, ¿no? Odiándonos a nosotros mismos. El pecado nos roba la bendición y la protección de Dios. ¿Amén? ¿Cómo nos sentimos alejados de su protección? Porque cuando pecamos, el Señor nos va a proteger. Nos protege si andamos en su camino, pero no lejos de su camino. Ya le dimos la espalda a Él, vamos por nuestra cuenta. ¿Dónde está la bendición? El pecado nos roba la verdadera libertad. La libertad de hacer lo justo, y lo justo, la justicia, es bendición para nuestras vidas. Y el pecado son consecuencias negativas. ¿Qué nos conviene decidir? ¿Hacia el pecado con sus consecuencias negativas o hacia la justicia con la bendición en nuestra vida? Así es de que nos roban nuestra verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que queramos, la libertad es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lejos de adicciones, lejos de vicios. Nos roba también el pecado relaciones saludables. ¿Cómo se siente el hombre o la mujer que le falta a su esposo o a su esposa? ¿Se siente en una buena relación? ¿Que ha sido honesto, que ha sido fiel, que ha sido íntegro, que ha sido sincero? ¿Se siembra en corrupción? ¿Y qué se cosecha? Corrupción, ¿verdad? Y lo primero somos nosotros en un rotundo y completo fracaso personal. Nos roba la salud física, nos roba la salud emocional. Siempre viene la depresión, la angustia, la ansiedad, la culpa, el enojo, la irritabilidad, porque sabemos, ¿verdad?, que estamos encadenados al pecado y lejos del gozo realmente de la salvación. ¿Saben qué también es lo terrible? Que nos roba, perdón, nuestro propósito. Nos lleva al sinsentido en la vida. No soy lo que quería ser. Le he fallado. Nos desvía el pecado de nuestro plan perfecto. Del plan perfecto que tiene Dios para con nosotros, nos lo quita. Nos lo desvía, ¿no? Nos aleja del plan maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Y nos roba la credibilidad, nos roba nuestro testimonio. ¿Cómo podemos influenciar a otros si nosotros mismos no somos capaces de testificar acerca del Señor?
opacan nuestra luz que podamos ser para con otros. Nos hace un mal ejemplo para con los demás. ¿Cómo ven al pecado, hermanos? El pecado es un mal negocio. Hace ratito hablábamos de empresas. El pecado es un mal negocio. Un pequeño beneficio, entre comillas, beneficio fugaz, y luego viene el fracaso temporal, la condenación. ¿Y saben cómo es el fin del cristiano que fracasa? ¿Pueden imaginárselo? ¿En dónde acaba? Por eso el cristiano carnal es un ser mitológico. No existe, ¿verdad? El que vive en la carnalidad acaba en el infierno. No es salvo. Nos despoja de lo más valioso que tenemos. Nos despoja de la dicha duradera. En cambio, que nuestro CEO sea Cristo, qué bendición, ¿no? ¿Hay algo mejor que tratar con Cristo, hermanos? No, ¿verdad? Pues ese es el pecado. También habremos algunos, como yo me puedo identificar antes, que nos vanagloriamos. Acordémonos del joven rico, ¿no? Hemos estado viendo en esta serie acerca del señorío de Cristo que hoy llegamos al centro, hoy llegamos al corazón del señorío de Cristo. En esta serie del señorío de Cristo hemos visto que el joven rico se sentía bueno, ¿no? Pues yo toda la ley lo he cumplido desde mi juventud y posiblemente sí, ¿verdad? Él, su pecado era la justicia propia, su justicia propia. Pero una pregunta, hermanos, ¿la salvación es por obra? No, ¿verdad? Y el Señor va más lejos de las obras, también ve nuestro corazón, ve nuestra mente, ve nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces por miedo a las consecuencias, mas no por amor, hacemos las cosas? Es que yo no he matado, no he robado, no he mentido. Bueno, ¿y en tu mente ha sido así de íntegro? ¿En tu corazón ha sido así de limpio? No, ¿verdad? Realmente el Señor ve lo que hay en nuestra mente y corazón y nos juzga a través de ese estándar alto. Él ve el corazón, Él ve nuestras intenciones. Nuestras obras no nos salvan. Él es santo, Él es perfecto. Y aún el más mínimo pecado nos separa de Él. A lo mejor no tenemos grandes pecados, ¿verdad? Tenemos pecados de pensamiento, pues esos nos separan. ¿Por qué? Porque ensucian el alma, como vimos, ¿no? Él hablaba, ¿no? Tan solo con desear a una mujer ya estábamos adulterando nuestro corazón. Estábamos deseando a otra mujer. Entonces, ¿quién? Como dijeron sus discípulos, ¿quién puede estar salvo? ¿Quién? Si somos honestos, ¿quién? ¿No? O hay alguien que a pesar de haber escuchado todo esto todavía diga, no, yo sí soy bueno. Se requiere humildad. Se requiere ser franco con uno mismo para ver el pecado que yace en nosotros, porque vivimos en la carne. La carne es la tendencia al mal que tenemos, el mal que vive en nosotros. El estándar de Jesús es perfección. ¿Y quién de nosotros lo puede lograr? ¿Quién? Estamos todos condenados, ¿verdad? Al fracaso. No podemos nosotros alcanzar la salvación. Y es que el pecado, pues, domina, controla, ¿verdad? Nos hace esclavos siempre. Pecado es muerte,
y sin embargo Jesús es justicia para vida eterna. Así es de que nosotros mientras estamos pecando, seguimos esclavizados al pecado. Por eso dice Juan 8:34, ¿verdad? De cierto os digo que todo aquel que hace aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Sin embargo, con Cristo podemos ser libres, no cautivos. Romper esas cadenas invisibles. No son unos grilletes físicos, pero sí son cadenas espirituales las que nos atan. Ya por una obsesión mental y por una compulsión física se peca, ¿no? Amén, hermano. Amén. Podemos sentir placer temporal, pero vacío, constante, lejos de la presencia, lejos de la comunión con nuestro Señor. Esos deseos se vuelven cada vez más fuertes o más suavecitos en el pecado, hermano. ¿Cómo es el deseo de pecar? Más grande, ¿no, hermanos? Por eso estamos viendo lo que hace el enemigo de nuestras almas, Satanás. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás nos está engañando con todo lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Dinero, la belleza. Simple y sencillamente pensemos cuáles son nuestras metas cada día. Hoy que son elecciones, también podemos hoy elegir diferente, ya no por un plano político, sino por un plano espiritual personal que es mucho más grande, ¿no? ¿Qué nos ofrece Satanás? El pecado y sus placeres. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que realmente está nuestro tiempo siendo llenado? ¿Qué llena nuestro tiempo? Contestémonos cada uno de nosotros, ¿qué llena nuestro tiempo, no? Si lo llena el trabajo, escuela, escuela, ¿para qué? Para tener buen dinero. Es que quiero estar con esa persona. La sexualidad, los placeres, el pecado. Pero hoy a lo malo no se le dice malo y a lo bueno no se le dice bueno, ¿no? Realmente somos ciegos espirituales cuando podemos ver, cuando más bien no podemos ver la realidad del mal del pecado, ni la bendición del Señor. Creemos ser libres, pero somos pecadores esclavizados, ¿no? Amén, hermano. Se puede pensar que libertad, no, yo no hago las cosas porque me mande, yo las hago por convicción, pero en realidad somos esclavos de lo que hacemos. Nuestra naturaleza caída sigue enseñoreándose en nosotros, dándonos una falsa libertad, una trampa en la cual realmente no hay una verdadera libertad genuina que nos lleve al éxito más allá de lo económico, ¿no? Porque podemos tener dinero. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve acumular si no podemos tener ese gozo, verdad? Por eso ha habido gente que se suicida, como mencionaba, ¿no? El pecado siempre nos daña, siempre. Y el pecado también daña a los demás, hermanos. Veámoslo claramente y recordemos, esto me daña. Y esto daña a mis seres queridos. En cuanto tú te haces daño, tú estás dañando a tu familia, a los tuyos. En vez de ser un punto de apoyo, de crecimiento para tu familia, eres piedra de tropiezo, ¿no? Alejados de la voluntad de Dios y buscando ese pecado. Buscamos todos la libertad, pero realmente no tenemos libertad en las cosas del mundo, sino esclavitud.
El pecado siempre nos va a dejar decepcionados. En cambio, nuestro Señor, si nos sujetamos a su señorío, imagínense, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que diga, pues sí te contrato, pero no te obedezco, dirígeme, eres el director ejecutivo, pero no te voy a obedecer. Que dirá, no, pues ustedes quieren fracasar, ahí se ven, ¿no? Ahí se quedan. Como les comentaba, Steve Jobs lo corrieron de su propia empresa porque él era parte del problema, ¿no? Que no nos pase a nosotros, porque la única manera es, tuviste tu tiempo, tuviste tu oportunidad, no quisiste seguir mis pasos. Yo soy el camino, no quisiste caminar conmigo, ¿no? Yo me gozo por nuestra hermana, que no beba, y le decimos no un adiós, sino un hasta luego, ¿verdad? Amén, ¿no? Amén. La vamos a ver, si el Señor nos lo permite. Que podamos ser perseverantes como ella. Gocémonos por ella. Así de que solamente Cristo puede darnos libertad, libertarnos de ese cautiverio que es el pecado y que nos lleva a la muerte, hacia el vacío, hacia la falta de respeto, hacia el odio personal. La verdadera libertad, ¿en quién se encuentra, hermano? ¿En quién? En Cristo, ¿eh? Amén. Esa es la verdadera libertad que nos quita de nuestras adicciones, de nuestras compulsiones, que nada nos llena. Cada vez nos dan más sed y más hambre. Es una droga el pecado. Así hay que verlo. La libertad que nos enseña Cristo no es la libertad del mundo, en donde pensamos que hacer lo que queramos es la libertad. No, la verdadera libertad es que hagas lo que tienes que hacer, lo que te conviene hacer, ¿no? Y pues bueno, hermanos, es una atadura el pecado. Ojalá y podamos ir concientizando en estos aspectos. Pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de conocerle a Él y nos da la opción de dos caminos. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia. No hay más que dos opciones, hermanos. No hay tercera, no hay punto neutral, ¿eh? O sea, aquel que piense, no, yo no peco, pero tampoco hago lo recto, a ver, espérame. No hay dos opciones, no hay más que dos opciones. O pecado y muerte, o justicia y obediencia. ¿Dónde apareció la tercera opción? Aquel que quiera ser neutral, no, no, yo no soy malo, pero tampoco quiero ser un santo. Si no eres santo, estás en pecado. Amén, hermanos. No hay punto medio. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Amén, hermanos. Amén. No hay punto medio. No hay como que medio estoy en el cielo, medio estoy en el infierno. No, o estás en el cielo completo o estás en el infierno completo. Amén. Si hay placer, si hay pecado, si hay señalamientos de la palabra de Dios, estamos en muerte, lejos de Dios. En cuanto entra el pecado, viene lejanía con el Señor. Se pierde la comunión. En cambio, obediencia a Cristo, pues es la verdadera libertad, es practicar la justicia. Y es un gozo permanente, un gozo eterno. La vida eterna ya empezó, hermano. Para el cristiano verdadero, la vida eterna ya empezó. Amén. Simple y sencillamente veamos a quién obedecemos. Simple y sencillamente. ¿Qué llena nuestro tiempo? ¿Adoran a Cristo y todo el tiempo están buscándolo? ¿O adoramos el pecado y todo el tiempo estamos buscando? ¿Qué llena nuestro tiempo, hermano? Ahí está la respuesta.
somos carnales y pensamos en las cosas de la carne o en las del espíritu. A lo mejor tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo bueno, y cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? ¿Cómo llenas tu tiempo? ¿De pecado o de las cosas del Señor? No podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios, ¿no? A alguien le pertenecemos. ¿A quién le perteneces, hermano? ¿A quién le pertenezco yo? A lo que dediquemos nuestro tiempo, y ahí está nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Sí se requiere humildad. ¿El joven rico fue humilde? Tal vez él era moralmente, de manera externa, recto, ¿no? Pero carecía de humildad. No reconoció su pecado. Sí dijo, yo soy pecador, ¿no? Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Ah, sí. Pues entonces, como amas al prójimo, dale todo tu dinero, vende y dalo a los pobres, porque amas al prójimo. Si eres bueno, haces el bien, ¿no? Amas. Careció de humildad. Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú te sientes bueno, ya no eres humilde, eres soberbio. Amén. Si no te identificas como nosotros, pecadores, estás por encima de nosotros. Eres pecador, bienvenido al club, ¿no? Pecadores, sí, arrepentido. Amén. Amén. Solamente a través de esta diferencia de obediencia podemos ver nuestra salvación. ¿Por qué no tenemos seguridad de salvación? ¿O por qué sí tenemos seguridad de salvación por lo que hacemos? Aquel que practica la justicia tiene seguridad de salvación. Amén, hermanos. Y aquel que practica el pecado dice, pues, como que yo no soy salvo. Pues, como que no, ¿verdad? Eres esclavo, eres carnal todavía, ¿no? No eres libre, no has sido libertado por el Señor. Y bueno, pues es importante que veamos lo fuerte. Realmente el mundo es muy poderoso, el enemigo de nuestras almas es muy poderoso. No se puede, hermanos. Algunos dicen, yo no, es que, ¿sabes qué? Yo no quiero estar todo el tiempo pensando en Jesús. Ay, por favor, hay que hacer otras cosas, ¿no? Ok, prende un momento el TikTok, Facebook, las redes, y empieza el bombardeo del enemigo, ¿verdad? Realmente tenemos un arsenal militar, ¿cómo lo podríamos llamar? Del enemigo, grandes ejércitos actuando en nuestra mente, en nuestro corazón, bombardeándonos, ¿sí o no? ¿Y cómo podemos enfrentar esa maquinaria satánica? Alejándonos. Amén por el hermano o la hermana que esté en sus tiempos escuchando la palabra de Dios, buscando predicaciones, pensando en maneras de servir a Dios, llenando su mente de las cosas de Dios. Es libre esta persona de la influencia del pecado. Amén, hermanos. Somos o esclavos de nuestra naturaleza caída o esclavos de la justicia. Pero necios, ¿verdad? Nos gusta remar contra corriente. Nos gusta darle coces al aguijón, ¿verdad? Nos gusta estar de alguna manera viendo por nuestras eh, por nuestra propia decisión, ver qué pasa. Bueno, el Señor es un caballero.
no te va a obligar. El Señor te da libre albedrío para que tú puedas decidir. Pero siempre sencillamente, ojalá, ¿verdad?, que podamos, aunque no hayamos tocado el peor momento de nuestro pecado, que podamos ver hacia dónde vamos y alejarnos, ¿no? Que podamos tener esa sensatez. Pero sí es importante el poder reconocer lo que somos en humildad, ¿no? Pecadores, hermano. Si alguien dice, no, yo no necesito de Dios, yo no tengo que obedecerlo, yo soy bueno. Bueno, pues tienes fe en ti, no en Cristo. Tienes fe en otras personas, pero no en Cristo, ¿verdad? Necesitamos reconocer nuestra insuficiencia, nuestra carencia. Y por eso todos los días tenemos que acudir al Señor derrotados, clamando al Señor, Señor, si tú no estás conmigo, no soy nada. Amén, hermanos. Que no se nuble nuestro juicio con la soberbia, porque nos vamos a caminos destructivos. Amén. Tenemos que tener respeto por el mundo y alejarnos del mundo. No confiar, el mundo está bien, mira cómo andan. Recuerdo el testimonio lamentable de familiares míos que no pasa nada y graves consecuencias. Incluso pensando en que como con la pareja es fácil, es que nos amamos, ¿no? Tú puedes pensar, así como tú eres feliz en el matrimonio cristiano, yo también puedo. ¿Sí? Sí. Somos compatibles, pensamos lo mismo, tenemos la misma carrera, nos gustan los mismos intereses y se acabó. Y se acabó. Hermanos, yo vengo de un divorcio, vengo de un fracaso personal y solamente por la gracia de Dios hoy estoy con mi esposa, porque cuando éramos novios estábamos a punto de tronar y el Señor nos ha fortalecido. Y no porque no tengamos diferencias, pero el Señor nos alinea hacia Él. No mandamos, ella no manda, yo no mando, los dos obedecemos al Señor. 3 para el matrimonio. Pero eso lo entendemos nosotros, más no los que están afuera. Por eso tenemos que dejarnos moldear, transformar por ese CEO maravilloso que es Cristo, por ese libertador que viene a salvarnos realmente. Pero ¿cómo nos va a salvar si no es, si por fe, la fe nos lleva a obedecer? Es que yo confío en esta persona, es inteligente, es capaz. Justamente la confianza lleva a la obediencia. Amén. Amén. La confianza, que es otra palabra para definir la fe, nos lleva a la obediencia. Por eso la salvación es por el señorío. ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién? ¿Tú? ¿Sigues siendo el Señor de tu vida? ¿O le has entregado tu vida a ese CEO? Perdón que le hable así, pero es el director ejecutivo de nuestra vida. O deberá de serlo si es que realmente queremos que Él nos salve. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Emmanuel, ¿verdad? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo si no lo dejamos, si no lo invitamos con humildad, humillándonos, a que Él sea el Señor de nuestra vida? Entregarle nuestra vida a Él, ¿verdad? Despojándonos. Número 1, pues arrepintiéndonos. Todo lo que he hecho así ha estado mal. Me arrepiento de todo lo que he hecho, ha estado mal, porque he estado lejos del Señor. Y ahora confiar en Él, ¿verdad? En sus designios, en su voluntad. Amén, hermanos. Dice Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El mal que habita en nosotros, hermanos. La carne. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Pues terrible, ¿verdad? ¿Cómo es la cadena del pecado y en qué termina? Queremos ser libres, tener realmente gozo. Sí va a requerir sacrificio, dolor. Recuerden nuestras clases de la secundaria o de la preparatoria cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra, ¿verdad?, está perdiendo la guerra a través de los nazis y ponen a Winston Churchill, ¿verdad?, como primer ministro y él dice, pues yo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Pero al final de esto tendremos la victoria. Como Winston Churchill ofrece sangre a su pueblo, sudor y lágrimas, ¿no? No va a ser fácil porque la lucha con la carne está difícil, ¿no? Pero hermanos, si tratamos, ¿verdad? Poco a poquito, hermanos. Imagínense a alguien adicto completamente, no puede dejar de la noche a la mañana toda la adicción, ¿verdad? No puede. Sin embargo, gradualmente sí se puede estar dispuestos a obedecer y renunciar, ¿verdad? Un poco cada día en ese crecimiento que nos lleva a la santificación progresiva. No tenemos que ser santos hoy, ¿sí? Totalmente, o sí, hermano. No, ¿verdad, hermanos? Es una santificación progresiva. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras, dice el Señor. Tenemos que mejorar cada día, darle la espalda a nuestro pecado. Hermanos, estoy en la diapositiva 9, son 15. Creo que vale la pena, para no cansarles, detener hasta aquí, en esta primera parte, ¿verdad? Hermosa parte, hermanos. Concluyendo, a mí me hace sentirme con confianza de que si esa persona inconversa, ese familiar mío, puedo hacerle ver, desde luego el Espíritu Santo es el que hace la obra, desde luego Él abre mentes, Él toca corazones, Él hace la obra, pero si yo no estoy convencido, ¿cómo puedo llegarle, no? Y hermanos, si la gente del mundo contrata a alguien y le paga lo que quiere para que dirija sus acciones, nosotros tenemos al mejor director ejecutivo del universo. Amén. No lo queremos que Él tome el control de nuestra vida y nos salve. Amén. Si es amén, dilo con convicción, hermano. Amén. Amén, ¿no? Pedirle a Él. Y Él es como beberlo. Realmente tenemos que beber a Cristo, comernos a Cristo. Entra. Amén, hermanos. Que entre y que tome el control de todo lo que hay en nosotros. Que Él nos inunde, que Él nos llene, que Él nos dirija en todo, mente, corazón, alma, todo, que Él tome el control. Y yo creo, hermanos, que cualquier persona racional que esté sufriendo, que busque ayuda, podemos hablarle, entrega tu vida a Cristo. A lo mejor con esta analogía de las empresas, a lo mejor podemos por ahí, mira, simple y sencillamente verlo en la vida real. Ahora se trata de algo más grande, tu vida eterna, tu vida espiritual, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Hasta ahorita, ¿cómo estás? ¿Quién es el Señor? ¿Qué has hecho? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay dicha? Si hay pecado, sí, temporal, pero después, vacío. El que no tiene a Cristo siente vacío. ¿Que quiere llenar con otra persona? Sí. Es que soy feliz contigo, es que me siento muy bien a tu lado. Quieres llenar tu vacío con otras personas. Y nadie lo puede llenar más que el Señor. Amén, hermanos. Pues muy bien, amados hermanos, les invito a